Vamos a hablar hoy del almirante Nelson. En otras ocasiones hemos hablado de Lady Hamilton, que fue su amante. Y, desde luego, lo hemos mencionado al pobre Nelson. Pero nunca tuvo, pobre Horacio, su charla propia. Y hoy hemos resuelto, pues, que la tuviera de una vez. Horacio Nelson era hijo de un pobre pastor del condado de Norfolk. Cuando nació, esto fue en 1758, sus padres lo creyeron condenado a morir pronto, porque estaba más muerto que vivo. Y creció como pudo. A los 12 años quiso ser marino. ¿Quién no quiere ser marino a los 12 años? Había un tío suyo, marino del rey, no marido del rey, marino del rey, que comandaba un navío de 64 cañones que se llamaba el Razonable. Con 64 cañones cualquiera es razonable. El muchacho estaba muy orgulloso de su tío. A veces el diario local hablaba del tío. Y le pidió ayuda para entrar en la Marina Real. Y 3 semanas más tarde, Horacio descubrió una carta que el tío había mandado a su padre. La leyó y decía, cito al tío del almirante Nelson, que ya es citar, ¿qué diablos ha hecho el pobre Horacio para que lo mandes a él tan débil a soportar el oficio de marino? En fin, hacedlo venir y tal vez a la primera batalla una bala de cañón le vuele la cabeza y decida su destino. Y ese era el tío de Nelson. Le daba ánimo al viejo. Claro. Pero a Nelson no le importó. Loco de alegría, su padre lo llevó a Horacio a Chatham, donde estaba anclado el viejo vapor Razonable. En realidad no creo que fuera un vapor, un barco. Allí no lo recibió nadie. Durmió en un rincón de la cubierta, cosa que hacía casi todo el mundo, después de todo. Primero fue grumete, luego novicio, y más tarde ayudante de piloto. Viajó a las Indias, Nelson. Hizo una expedición polar, Nelson. En 1777 logró la comandancia y tenía solo 20 años. Que aprendan esos que a los 25 todavía están por decidirse a aprender dactilografía. Como se ha dicho, su salud era muy delicada. Que estuvo en América. En una expedición a Nicaragua la pasó muy mal. En el Caribe fue a luchar contra los españoles, desembarcó en la costa de los Mosquitos con 1.800 hombres. Sobrevivieron 380. Pero de los que pudieron regresar a la fragata, solo 10 escaparon de la muerte. Y el pobre Horacio, casi agonizante, debió ser repatriado. Anduvo también por las Antillas, y allí se puso de novio. Se levantó una minita. No se puso de novio, se levantó una mina. Porque la mina era casada. Bueno, era la mujer de un viejo capitán llamado Moultrie. Parece que después de varias noches de desenfrenada pasión, la mujer abandonó su casa, se las tomó en una palabra. Y Nelson se desesperó. Por suerte, poco tiempo después descubrió una viuda muy joven llamada Fanny y se casó con ella. Redondamente se casó con Fanny. Dicen que más por resignación que por amor. Vio cómo es uno, ¿no? ¿Cómo es, Alejandro? Así. A uno lo deja la esposa del capitán Moultrie, que era lo que le gusta, la que a uno le gusta, y después por resignación se casa con Fanny, la viuda. O a veces no. A veces la que lo deja a uno es Fanny. Sí, ¿y uno qué hace? Y uno se consigue una tercera, yo qué sé. Yo cuando dije cómo es uno, no tenía la menor idea de cómo era uno. Es precisamente en esos momentos cuando uno dice frases tales como vio cómo es uno. Justamente cuando uno no ha visto cómo es uno. Bueno, casado ya con Fanny, llevó a la joven viuda, ahora ya no, o no todavía, o no, a la casa natal, esperó una nueva comandancia ahí en Inglaterra, y la tuvo que esperar 5 años a la comandancia, porque había ciertos traficantes de las Antillas a quien Nelson había
denunciado en ciertos manejos. Bueno, total que le tenían bronca a Nelson, lo tuvieron 5 años en tierra. En septiembre de 1793 le encomendaron una misión deplorable. Debía llevar una carta a Nápoles para el señor William Hamilton, que era embajador del rey de Inglaterra ante la corte napolitana. Hamilton invitó a Nelson a cenar y anunció la visita del marido del marino. Vamos a no confundirnos. Vamos a decir siempre Nelson, porque aquí aparece un marido. William Hamilton es un marido. ¿El marido de quién? De Emma Hamilton. Entonces Hamilton le dijo a su mujer: sí, esta noche tenemos un invitado que es petizo y pelado, pero a lo mejor llega lejos. Esta adversativa, pero ¿por qué? referida a un petizo pelado, revela el convencimiento del embajador Hamilton de que los petizos pelados no llegan muy lejos. El caso es que esa misma noche Nelson entró al salón de la embajada y quedó petrificado, porque la mujer de William Hamilton, Lady Hamilton, estaba buenísima. Parece que todos los pintores de Nápoles querían pintarla. El propio Goethe había hablado de ella y dijo, cito a Goethe: el caballero Hamilton ha encontrado lo más perfecto que ofrecen el arte y la naturaleza. : una mujer hermosa. Vamos a la última parte de esta afirmación de Goethe, que es la más importante, la que menos relación tenía con las circunstancias y sin embargo la más importante, o tal vez por eso la más importante. Lo más perfecto que ofrecen el arte y la naturaleza. : una mujer hermosa. No está mal, Goethe. Solo Nelson ignoraba esa belleza famosa, vio uno siempre en el barco, y cuando llegó y la vio se quería morir. Esta chica de la que hemos hablado era hija de campesinos muy pobres, a los 10 años se dedicaba a ordeñar vacas, a los 14 se fue a Londres, decidida a encumbrarse gracias a su belleza, por decirlo de algún modo, y se ignora por completo lo que hizo durante 2 años, seguramente tratar de encumbrarse. Por ahí apareció como doncella en la casa de un director de teatro, fue vendedora de tienda. Bueno, en una de esas conoció a William Hamilton, que era un hombre muy rico, muy noble, muy viejo, se casó con él y viajó a Nápoles. Y en Nápoles se hizo muy famosa porque la reina María Carolina, esposa del rey Fernando, hemos hablado del rey Fernando, aquel que pescaba, el rey de Nápoles, iba a pescar y después disfrazado de feriante vendía el pescado. Iba a la feria y vendía el pescado. Le gustaba, bien, porque él era rey, pero le gustaba ser pescador. ¿Vio que hay pescadores de la feria que sueñan con ser reyes? Sí. Bueno, este era el rey y soñaba con ser pescador. Lo bueno era que siendo rey podía darse el gusto de ser pescador en sus ratos libres. Ahora los pescadores en sus ratos libres no son reyes, siguen siendo pescadores. Bien, así que se hizo amiga de María Carolina, iba todos los días, y ahí conoció, como se ha dicho, a Nelson en esta cena. Muy bien. Después de aquella cena, apenas se saludaron, tal como le va. El almirante se tuvo que ir para combatir en Córcega. Tuvo mala suerte, pobre, porque el 12 de julio de 1794 una bala de cañón cayó cerca de Nelson, levantó una nube de piedras, de arena, qué sé yo. Horacio se llevó la mano al ojo y dijo, es solo un rasguño. Había quedado tuerto. Continuó navegando con un ojo solo. En 1797 España se alió con Francia. Hubo una batalla terrible el 14 de febrero. 27 naves españolas contra 15 inglesas. Nelson hundió a todas, con escenas dignas de películas, de piratas. Hubo abordajes, lucha cuerpo a cuerpo, cañonazos, tipos trepando por los cascos de las naves. Nelson fue ascendido y nombrado caballero de la Orden del Baño. Lady Hamilton seguía en Nápoles y Nelson no se había olvidado de ella. Por ahí estuvo en el sitio de Cádiz, Nelson. Ahí se había refugiado
la flota española, y cuando desembarcó para atacar, una salva de metralla le dio en el brazo, lo llevaron hasta el barco y ahí sucedió algo espantoso. Nelson ordenó que le cortaran el brazo cuanto antes y sin discusiones. Se quitó la chaqueta, se extendió en la camilla de madera y le cortaron el brazo. Después él mismo dijo que lo más terrible había sido el frío del acero. Esa impresión debió ser terrible para Nelson, porque a partir de entonces, antes de entrar en batalla, siempre llevaba instrumentos esterilizados, o los hacía hervir, no se tenía en aquel entonces idea de la esterilización, pero hacía hervir algunos cuchillos, por si tenían que cortarle algo. Un detalle macabro: cuando terminó la operación, Nelson ordenó con honores arrojar el brazo al mar. Quiere decir que, sin contar algunos rasguños de bala que había tenido, Nelson había perdido en poco tiempo un ojo y un brazo. Estaba un poco deprimido, no quería mostrarse en ninguna parte, tenía mucho dolor, consumía dosis masivas de opio. Y en la primavera del 1798, cuando casi todo el mundo lo había olvidado, le ofrecieron 4 fragatas para observar lo que tramaba en Tolón un tal Bonaparte. Comenzó la persecución, ustedes saben, las flotas se encontraron en Egipto, en Abukir, y la flota francesa dejó de existir. Y esa victoria transformó a Nelson en el héroe más aclamado de Inglaterra. El rey lo hizo barón del Nilo, pero lo que más le gustó a Nelson es que recibió una carta de Lady Hamilton, que decía: no quisiera morir antes de haber visto y abrazado al vencedor del Nilo. Y le contó que se vestía a la moda Nelson, con aros que eran anclas de Nelson, en fin, cosas así. Y el tipo hizo lo que hubiera hecho cualquiera, navegó a toda vela hacia Nápoles. Cuando Lady Hamilton se enteró de la llegada de Nelson, se desmayó. Se había enamorado de los hechos de Nelson, y no está mal. Claro que no está mal. Los hechos de Nelson son también Nelson. Lo mismo que cuando algunas personas dicen: pero vos enamorás a la gente, le dicen a un guitarrista porque sos guitarrista. Bueno, soy guitarrista, ¿qué quiere? Son elementos de seducción. Las rubias porque son rubias, los guitarristas porque son guitarristas, y el almirante Nelson porque había destruido a la flota francesa en el Nilo. Esa destrucción era parte del Nilo. Muy bien, parece que llegaron, mejor dicho, llegó Nelson y se hicieron amantes enseguida. Vamos a cuidar, me imagino que todo el público estaba necesitando eso. Se hicieron amantes menos que un gallo canta. Y claro, el tipo estaba cómodo en Nápoles, no le importó el ojo, ni el brazo, ni nada. Asistía a todas las veladas con esa sonrisa en los labios que tienen los amantes satisfechos, según el cronista. ¿Cómo es? No sé. En general el amante satisfecho no sonríe como un estúpido. No le queda ni gana de eso. Mi escasa experiencia me dice que lo último que hace uno en esos casos es sonreír. Por el contrario. Más bien no tiene una cara como que como recién levantado de la siesta. Bueno, el caso es que se enamoró eso, y empezó a comportarse como un tonto. Emma Hamilton lo manejaba a su antojo, se gastó un montón de guita, se hizo jugador, se peleó con viejos camaradas, intervino en intrigas políticas muy indignas, le llovían las advertencias. Un día Nelson, Emma Hamilton y el marido de Emma Hamilton, el embajador, viajaron a Londres. No fue una buena idea, ¿no? Los diarios hicieron abiertas alusiones a aquel asunto, desembarcaron en Londres, y Nelson se acordó de pronto de su mujer. Nosotros también nos habíamos olvidado de la pobre Fanny, la ex viuda. Claro. Y
Alegremente Hamilton fue a su casa y le propuso a Fanny que admitiera que Lady Hamilton viviera con ellos. Y Fanny lo quiso matar, pero no es una metáfora, lo quiso matar. Lo quiso matar en serio, agarró una escopeta y le tiró. Estaba descargada la escopeta, por eso se salvó Nelson, ¿no? Y el caso es que Fanny, humillada, desapareció de la vida de Nelson. No volvieron a verse jamás. En Francia Bonaparte ya era emperador y había reunido una enorme flota destinada a invadir Inglaterra. Para tener éxito, Napoleón necesitaba dominar el Canal de la Mancha, había ordenado a la flota de Tolón unirse a la flota española, en fin. Le ordenaron a Nelson alcanzar esa flota y destruirla. Ustedes ya saben, el 19 de octubre de 1805, a las 9:30 de la mañana, comenzó la batalla de Trafalgar. Todo se desarrollaba según los planes de Nelson. Iba a ser una victoria inglesa esa batalla. ¿Qué va a ser? Cuando de pronto el almirante cayó de rodillas al suelo. Una bala le había dado en la columna vertebral. En medio de la agonía, con buen humor, dijo que se había descuidado porque estaba mirando con el catalejo, con el ojo que no era. Después, más serio, pidió que cortaran sus cabellos y que se lo entregaran a Lady Hamilton, así como todos sus enseres personales. Al rato murió. La verdad es que Nelson entraba en batalla con todas sus condecoraciones puestas. Y esto le ocasionó la muerte. Saben ahora que cuando un soldado entra en batalla, más bien trata de ser lo menos visible que se pueda, y más cuando ese soldado es el comandante de la flota. No se pone un cartel que dice comandante de la flota, apunten aquí. Pero imagínense Nelson con su uniforme de gala, todas sus condecoraciones en la cubierta, sin atacarse, ahí de guapo. Se ligó una bala. Murió Nelson, Trafalgar fue victoria. El cuerpo de Nelson fue llevado a Inglaterra, lo llevaron en un barril de aguardiente. Al enterarse, la desesperación de Emma fue aterradora. Y el fin de su vida también fue aterrador. Comenzó una larguísima lucha para obtener algo de lo que Nelson seguramente hubiera querido darle. No consiguió nada. La familia de Nelson no la atendió. Y para peor desgracia, nuestro amigo el embajador William Hamilton, que después de todo hubiera podido atenderla, también se murió.